bendiciendo, queridos amigos, hermanos en la fe. Estamos hablando de la idolatría, la veneración o adoración a las imágenes, a los santos, con el amor y el respeto al pueblo católico, porque Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es importante, porque aquí no hay, hermano servidor, aquí no hay reglas de que hermanos separados o hermanos juntos o que todos somos uno y que no nos podemos contaminar en eso. No es cierto, ni todos somos hijos de Dios. También es un gran error. Hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Él, los que lo obedecen. Juan 1, 9, 10, 11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ahí está. Entonces, aquel que quiere ser hijo de Dios debe de conocer la Escritura para poderla obedecer. Y yo te decía una cosa, Dios no se mueve por lástima, sino por obediencia. Y Dios te va a bendecir a ti si tú lo obedeces. Pero ¿qué necesitas antes de obedecerlo? ¿Qué necesitas antes de obedecerlo? Conocerlo. Porque si no, vas a estar como lo contrario, lo que hace el diablo. Te hace que veneres las imágenes. Porque él se mueve a través de las imágenes. Hermano Rafa, ¿qué está diciendo? Lo que estás escuchando tú. El diablo se mueve a través de sus imágenes, de todo tipo de imágenes, para hacer milagros. Hermano, lo puede hacer. ¿Por qué crees, servidor, que mucha gente busca la adoración a la Virgen de Guadalupe? Veneración y adoración es lo mismo. Vuelvo a repetir otra vez. Una fotografía de un familiar no le anda rezando, ¿verdad que no? ¿Recuerdas esa fotografía de aquella experiencia, aquel paseo? Yo tengo muchas fotografías donde estoy en la playa y todo, y las recuerdo y llegan recuerdos a mi corazón, nada más. Pero aquella foto que pones para venerar, para ponerle una veladora, ya es con otro propósito y Dios está en contra de eso. Esos son los dioses con D minúscula. Entonces, querido amigo católico, que no te engañen, ponte a estudiar. Las imágenes no hablan, no pueden ver, no sienten. Así nada más que quede claro. Entonces, por lo cual no te pueden hacer ningún milagro. Oiga, pero ¿qué? ¿No escuchaste lo que dijimos en la segunda carta a los Corintios? El mismo diablo puede aparecerse como ángel de luz. En la Biblia no dice, en Apocalipsis, en ningún libro de la Escritura, no dice que se va a aparecer en México una virgen a un campesino. Y que va a ser venerada, que va a tener su templo en México. ¿Dónde dice eso? No está permitido, Señor, darle ninguna adoración o veneración a nadie, excepto a Dios. Y en el templo donde se venera a Dios o se le da honra y gloria, no hay ninguna imagen, Señor, de Dios. No. Hay citas bíblicas plantadas con letras, nada más, y flores. Y el altar está nada más con la Biblia, para que a través de la Biblia el pueblo aprenda, como lo hacen los judíos. Hermano, entonces los judíos, ellos sí. ¿Son necios? Sí. Porque lo vimos a través de la historia. El pueblo judío fue necio. Aún profetizando que Jesucristo iba a venir al mundo para salvarnos, los judíos le dieron la espalda. Lo condenaron, lo llevaron a la cruz. Pero aún así sigue siendo el judío el pueblo elegido de Dios. Hasta los finales de los tiempos, hasta que Dios destruya todo esto. Apocalipsis capítulo 20. Mientras va a seguir el pueblo judío como centro de la fe.
Porque si tú me preguntas a mí, los judíos no creen en la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde vas a creer si a ellos se les entregó el Antiguo Testamento? Los judíos no creen en que tú tengas un Cristo allí crucificado todavía. Los judíos no se persignan, no hacen una cruz invertida. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Satánica, diabólica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ahí está la cruz invertida. Y en la Biblia no dice eso. El Señor Jesucristo, ahí en Mateo 6:5, nos enseña lo que es la oración. Pero Él nos dice cómo tenemos que orar al Padre. No te está diciendo que repitas esa oración. Tenemos que aprender. Es decir, tú tienes que orar. Hermano, ¿qué significa orar? Conversar con Dios, hablar con Dios, tener intimidad con Dios. Tú, abre tu corazón, dice la Escritura allí en esa cita bíblica. Que tú cuando quieras hablar con Él, dice, entra en tu aposento, en tu cuartito pues, y cerrada la puerta para que nadie te moleste, para que esté solito, calladito. Y ahí ya le empiezas a hablar a Dios. No debe de haber ninguna distracción, ni de música, ni de nada. Por eso el Señor iba a orar, ¿a dónde? Al desierto. Lo mismo lo hacía Pedro, lo hacía Pablo, etc. Porque toda la distracción, la comida y todo eso no dejan crecer al ser humano espiritualmente. Pues ahí está la cosa. Por eso debemos nosotros de tener cuidado. Entonces el Señor nos enseña a orar, a platicar, a tener una relación, no religión. Dios quiere que tengamos una relación con Él a través de su palabra, que aprendamos de Él para tener una relación firme. A través de su palabra vamos a llegar a ser sabios y vivir de la manera correcta. Entonces, si no lo dije, el libre albedrío, hermano, es un regalo de Dios para que aprendas, querido amigo, hermano en la fe, para que tú aprendas a decidir que correctamente. O sea, ¿sí me explico? ¿Dónde? Sí. Bueno, entonces el libre albedrío, por eso Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo que escogen, la bendición o la maldición. Y mire, hermano servidor, un ejemplo. Digo, con todo respeto, usted lo puede hacer. Si quiere, contésteme. Es un ejemplo. Dios pone delante de ustedes, querido amigo que nos ves, la bendición o la maldición. ¿Qué agarras tú? La bendición. ¿Mande? La bendición. Bueno, que Dios los bendiga, porque Dios nos está escuchando, hermano. Dice la Escritura que donde uno o dos se congregan, ahí está el Señor. Entonces, si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Segundo punto, tenemos que conocerlo. Esa es la cosa, no dejarnos guiar por líderes religiosos, como en este caso, pues, los que veneran las imágenes, las guadalupes, y no nomás hay una ¿cómo se llama? Una virgen. Hay miles. La Iglesia Católica tiene la Virgen de Fátima, la Virgen del Rosario, la Virgen, ayúdeme, Sagrado Corazón. del Sagrado Corazón, la Virgen de, bueno, infinidad de vírgenes. Santa Teresita, bueno, hay miles de vírgenes. Miles de vírgenes. Señores, es un engaño. Es un engaño que tenemos que ver en las Escrituras. Porque todo el pueblo católico me dice, ¿qué pasó allí en las bodas de Cana? Como mi hermana. Pues que Dios la bendiga, yo se lo dije con el respeto a mi hermana. Ella no conoce la palabra de Dios, digo con todo respeto. Porque no me presenta argumentos más que lo que le dicen los líderes católicos.
Se defiende con eso, pero no tiene conocimiento de las Escrituras. No está el respaldo del Espíritu Santo allí, porque es contrario a las Escrituras. Entonces, si nosotros queremos la bendición, debemos de conocer este libro muy bien para poderlo obedecer y para poder dar testimonio de que verdaderamente queremos ser hijos de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Vamos a ver una figura aquí en esta cita que le dije a usted, querido amigo, papel y lápiz, libro de los Hechos, capítulo 19, Amén. versículo 23 en adelante. Fíjese lo que dice la Escritura, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, quiere decir una tribulación muy grande, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que era la virgen que adoraban ellos, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué quiere decir? Daba no poca ganancia, pues que ganaban mucho. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué? Nuestra riqueza, ¿ya viste? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro ¿qué? Negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, vea usted, ya no es virgen, sino es diosa ya, con D minúscula desde luego, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien ¿qué? Venera toda Asia. Venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¿qué gritaron? Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Entonces, queridos amigos, hasta aquí vemos, porque la idolatría, como lo vemos aquí en este bien ejemplo que está en las Biblias católicas también, la idolatría genera ¿qué? Dinero. Dinero. Es un culto, escuche usted, que genera dinero y no tan fácil lo sueltan. Porque un monito así de San Pedro, del Señor Jesús o de la Virgen de Guadalupe, le saldrá en unos 100 pesitos. Si lo quiere más grande, 500. Si usted quiere una virgenzota de este vuelo, le salen 3,000. Eso es negocio. Es negocio para las personas que hacen este tipo de imágenes, de ídolos. Y estás viendo lo que el apóstol Pablo mencionaba aquí. ¿Por qué? Porque las imágenes no tienen vida, están huecas, no pueden escucharte a ti. Y el mundo católico les pone veladoras, se ponen a rezarle, los transportan, pues no que muy poderosos. Y luego les vuelvo a decir una cosa, oiga, y cuando se rompe una imagen, ¿qué? Pues no que muy poderosa. Cuando se rompe una imagen, ¿qué? Ahora le pregunto a usted, a ver si tiene persuasión. ¿Qué haces tú cuando se rompe una imagen? ¿Qué harías tú? La tiran. ¿Mande? La tiran. Echarla a la basura. ¿Un tal poder? A ver, ponte a pensar. Porque le vuelvo a decir otra vez a mi hermana, no me salgo yo. En la herejía estoy hablando lo que la preciosa palabra de Dios dice. Y a mucha gente que me llama, ay, tú eres un ateo, eres un, que me tiran de todo, como un tal Gerardo Jiménez, ya así nomás, de Guadalajara, hereje, que quién sabe qué. Pero después le dije a él,
A ver, dame una cita bíblica donde dice que yo tengo que darle veneración a María. A ver, dime. Hasta la fecha no he visto ninguna cita bíblica de eso. Nadie me ha dado cita bíblica de eso. ¿Ya ves? Es por eso que el mundo vive en tragedia. El mundo vive en agonía. Pero no es porque no quiera Dios actuar. Aún se van a venir las calamidades que vemos nosotros en el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero Dios va a llevar a lo que profetizó el Señor Jesucristo allí en Mateo 24, del 2 al 20. Esas calamidades se van a dar por la misma reacción del ser humano. Viven mal, viven haciendo pecado, pensando que le dan honra y gloria a Dios, pero por eso te digo, no te confundas. No. Dios no se mueve por lástima. Él va a bendecir esta tierra si tú lo buscas de verdad, si te metes al camino que es correcto, si te metes a su palabra que es correcta para adorarlo, venerarlo a Él, a Dios, al único Dios verdadero, a través de las Escrituras, de la manera correcta. Pregunto, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Mande? Nadie. Entonces no podemos hacer una imagen de Dios jamás. No, Señor. Tenemos nosotros que llevarlo en nuestro corazón. Tenerlo en nuestro corazón. Y sabemos que Él ama la obediencia, porque además Él que es en esencia espíritu. Por eso no lo podemos ver. No más que en la religión tradicional dice, pues hago las imágenes y hago que la gente crea a través de las imágenes. Y así van a estar atentos a esos monitos. No, pues, algo contrario a las Escrituras. Y mire, vámonos a el libro a Apocalipsis 20. Vámonos rapidísimo, vámonos, la gloria sea para Cristo Jesús. Apocalipsis 20 dice así. Amén. Dice la Escritura en el versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Nos vamos al 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y saldrá a qué? A engañar a las naciones. Vea usted, ya ve, porque es importante conocer la Biblia. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Norte, sur, este y oeste. De ahí me paso al 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y serán qué? Atormentados. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí me brinco al 13 que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, querido amigo, una persona que es idólatra va a ser lanzada al lago de fuego. Ay, ay, ay. Hermano, hermana, ponte las pilas. Lo está diciendo la Escritura. Porque el diablo desde el inicio de la historia humana desobedeció. Sabemos que desde el cielo, porque este soberbio quiso el trono de Dios y Dios lo castigó. Y además de eso, el diablo Satanás contaminó a la tercera parte de los ángeles, haciendo que lo contrario. Se rebelaron. Ahora, ¿quiénes son los ángeles caídos? O sea, los demonios que pervierten a la gente. Pero fíjate lo que dice el verso siguiente, mi hermano. ¿Dónde, hermano Rafa? Le doy vuelta a la página. En el capítulo 21, versículo 7, fíjate lo que dice la poderosa.
Dice, el que venciere, ¿qué? El pecado. Pecado. Mire, escúcheme, el que venciere el pecado, la desobediencia. Por eso, hijo, debes de ser obediente a Dios para que no te vayas al infierno. Aquel que obedezca a Dios, ese es el que venciere. No se deje engañar el diablo por el alcohol y la droga o el cigarro. No te dejes engañar porque el mismo diablo va a ser destruido. Lo leo el capítulo, el versículo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, fíjate. ¿Y él será qué? Mi hijo. ¿Ya viste? Pero fíjate lo contrario en el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. ¿Ya ves? Entonces volteé para acá. ¿Ya viste? Hermano, estos grupos que acabo de leer, pero los cobardes, hermano, ¿quiénes son los cobardes? Los que no quieren admitir, los que se rebelan en contra de Dios, los que niegan el poder de Dios. Los que alaban la idolatría. Sí, los que viven bajo la idolatría, los mentirosos de igual manera, los que no quieren sujetarse a Dios. Hermano Rafa, entonces, por decirlo así, por hacerle una pregunta a usted, ¿en su templo qué tienen? Nada más que las sillas, ¿verdad? Las sillas, adelante está el grupo de alabanza, los instrumentos, flores y nada más. Y el púlpito donde el pastor predica, nada más. Nada que la hostia, como por ahí que defienden. Es que ustedes están mal porque ustedes no se comulgan. ¿Dónde lo dice la Escritura? Porque para perdonar pecados, querido amigo, necesitas meterte con Dios y a través de la oración pedirle perdón al Señor. Primera de Juan 1:9, primera de Juan 2:1. Y tenemos que seguir una secuencia de orden. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Tenemos que tener conocimiento. Mateo capítulo 3 y Juan capítulo 3. Nosotros, para apartarnos de los pecados, que va a ser en el tercer video, para apartarnos de los pecados tenemos que reconocer visiblemente que los pecados que nosotros dejamos entrar a nuestro cuerpo fue ¿por qué? Ignorancia. Servidor, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué es el pecado? La desobediencia. Porque tomaste una actitud contraria, le hiciste caso al diablo. Entonces la consecuencia, como fue con el becerro de oro, va a ser la muerte. Hermano, entonces ¿usted dónde tiene a Cristo? En el En su corazón. corazón. Hermano Rafa, ¿qué más? ¿Qué más? De palabra en el nombre de Cristo. Juan 14:6. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Yo soy. O sea, ¿qué quiere decir? Que eres el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Es el único medio de salvación. Y como Cristo ya no lo podemos ver, debemos de tenerlo siempre en nuestro corazón. Juan 1:9. Lo debemos de tener en nuestro corazón. Nada de que símbolos o acá una cruz y que quién sabe qué. O en la casa cruces y que nada de eso, Señor. La Biblia está en contra de ese tipo de prácticas. Entonces Dios quiere que todo. ¿No lo dice así el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y dónde debe de estar ese amor? Mi corazón. En tu corazón, en base a
a la escritura. Ya ves, por eso es necesario conocer, que es lo que le digo a mi hermana, pero digo con el respeto, necia. No, pero es que Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y sobre eso se defiende. No, saca un contexto sin analizar las cosas. Pregunto, ¿Dios llamó nada más a un discípulo? No. ¿Mande? No. ¿A cuántos llamó? A 12. A 12. Entonces, el ejemplo, él para poder comunicarse o dialogar o llevar un diálogo, pues, luego, como en este caso yo estoy utilizando ahorita al servidor, es lo mismo. Pero el ejemplo no nomás es para él, es para todos. Lo mismo lo hizo Cristo con Pedro. El apóstol Pedro no lo negó. ¿Mande? No. Sí lo negó Pedro, acuérdate lo que hizo. Señor, yo te amo, Señor, yo doy la vida por ti. Pedro, porque cuando el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Ahora lo que dijo que me dio pues mucha risa. Sí, porque mire qué bonito es aprender lo que decía mi pastor el miércoles. Decían, hermanos, los judíos no alimentaban gallos, Pues, esa es una de las cosas que hay que aprender. Dije, ay Señor, gracias por ese regalo, Señor. Porque los judíos no cultivaban gallos. Ni creas que en la mañanita estaba el gallo. No, no, hermano Rafa, ay, qué regalo nos está dando. No, la gloria sea para Dios. Sino que esas llamadas las hacían precisamente los que nosotros llamamos en la noche, que pasan en la bicicleta con un silbato. ¿Qué son ellos? Veladores. Veladores. Bueno, en este caso, allá precisamente en Israel, sucede lo mismo, pero con trompetas. Esa era la primera trompeta. Y luego, después de cierto tiempo, aventaban la segunda. ¿Sí me explico? Y luego la tercera. Ya ves, qué bonito es aprender. ¿Entonces no había gallina allá? No, señor. Ellos no cultivaban gallos ni nada de eso, por favor. Pues, por favor, necesitamos conocer la palabra poderosa de Dios. Todos los incrédulos, los abominables, los homicidas, los contrarios, pues son los que no van a heredar el reino de Dios. Y con esto te estoy invitando a que medites tú, a que leas las escrituras para que Dios te revele la verdad y seas libre, Juan 8:32. Pero te apartes de todo aquello contrario, porque el diablo es el que genera lo contrario. Porque con esto casi ando ya terminando. Mire, escuche. El diablo, querido amigo que me ves a través de las redes sociales, servidor, como te decía, y con lo que decía esta hermana, pues, Dios no levantó nada más un obrero, levantó a 12 discípulos. Y lo que él compartía con él, con el apóstol Santiago, o con Juan, o con este caso con Pedro, Pedro era el mayor de edad, era el mayor. Y muchas de las veces le hablaba a Pedro, pero el ejemplo era para todos, ya que también en la misma escritura le pregunta a un discípulo, Señor, ¿quién es el mandamás aquí? ¿Quién es el mayor de todos? Y el mismo Señor Jesucristo lo menciona en su palabra en Mateo. Dice, aquel que quiera ser el más grande o el mayor, debe de inclinarse, debe de servir a los demás en humildad. O sea, ¿sí me explico? Sí. Tenemos que aprender eso. Y cuando le dijo, simbólicamente, Pedro, te entrego las llaves, lo que ates en la tierra, lo atarás en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.
Pero eso tiene una connotación, tiene una profundidad. Eso quiere decir, las bendiciones que tú hagas en la tierra van a ser bendecidas en el cielo. Lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Pero estamos hablando de la bendición o la maldición también aquí. Y le está diciendo, te entrego ¿qué? Textualmente te entrego ¿qué? Mi palabra, lo que te estoy enseñando a ti. Quiero dejar claro, hermanos, porque luego también hay muchos incrédulos que viene el diablo y mete su cuchara. Hermano, pero si en aquel entonces no había Biblia, ¿por qué es lo que me avientan luego? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de enseñanza o de hojas en papiro que los escribas escribían por ahí. ¿Sí me explico? Y que quedó escrito. El pueblo judío tiene todos esos rollos escritos. Entonces, por favor, eso fue lo que aconteció. ¿Por qué? Porque Pedro está muerto, Pablo está muerto. Entonces, no son el centro de la iglesia, no lo son ellos, los discípulos, no, ellos están muertos. Y en la segunda carta de Pedro, con eso ya termino ya. La segunda carta de Pedro, él mismo lo dice, en la piedra angular, el centro, la potestad, el poder de la iglesia se llama Cristo Jesús. Y este dejó al Espíritu Santo. Entonces debemos de tener cuidado, porque la iglesia católica enseña que Pedro y que él, y que de ahí salen los papas. Pues, ¿en qué película? Porque las iglesias establecidas por Pablo fueron sobre el año 40-50. Y están establecidas en el libro de los Hechos, en el Hechos 11, 25 y 26. Y se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía a los seguidores de Jesús. Ahí está. Oiga, y la iglesia católica, estamos hablando en este hecho del apóstol Pablo, año 40 o 50 más o menos. La iglesia católica nació 250 años después. ¿Cómo puedes jalar el tiempo? No se puede. Es como si yo te dijera, Hernán Cortés me dio a mí la autoridad para que yo gobernara. ¿Cómo? Si ni siquiera nací yo. O sea, ¿si me explico, servidor? Sí, amén. No, señores, salgamos de esa ignorancia. Estudiemos la palabra de Dios. No te llevo a otro libro más que a la Biblia. Nada más. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Pónganse a estudiar, señores. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Gracias.